¿Quiénes son los afromexicanos? Las personas afrodescendientes o afromexicanas son descendientes de personas provenientes del continente africano que llegaron a México durante el periodo colonial, en épocas posteriores o en la actualidad, y se autorreconocen afrodescendientes por su cultura, costumbres y tradiciones. En México, la población afrodescendiente es reconocida como la tercera raíz cultural. Su población ascendió a más de 2 millones de personas en el año 2020. La población afromexicana representa el 2% de la población total de México, de la cual el 50.4% son mujeres y el 49.6% hombres. En 2020, poco más del 50% de la población afromexicana se concentró en 6 entidades: Guerrero, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. Las personas afromexicanas sufren de distintos tipos de racismo. A un sector se les niega el acceso a derechos básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, basados en el Censo de Población y Vivienda del año 2020, la población afrodescendiente tiene un nivel mayor de analfabetismo comparado con la no afrodescendiente. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, señala que al 31.2% de las mujeres y al 32.1% de los hombres les gustaría poco o nada que una persona afrodescendiente llegara a la presidencia de la República. Existen artículos que protegen los derechos de las personas afromexicanas, como lo son la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. El artículo 1 señala que la discriminación entre los seres humanos por motivos de raza, color u origen étnico es un atentado contra la dignidad humana y debe condenarse como una negación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, apartado C, se reconocen los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. En la Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 11, inciso N, se reconocen los derechos de las personas afrodescendientes, como la protección y promoción de sus conocimientos tradicionales, patrimonio cultural, artístico, material e inmaterial. Algunas personas relevantes para la visibilización de las comunidades afromexicanas son Gaspar Yanga, lideró una rebelión de esclavos y fundó la primera colonia libre conocida como Yanga. José María Morelos y Pavón, forjador de la segunda etapa de la Guerra de Independencia, apoyó abiertamente a los afrodescendientes. Vicente Guerrero fue el primer presidente afromexicano en México y en todo el continente americano. Álvaro Carrillo, compositor, originario de la Costa Chica y autor de más de 300 temas. Pedro Peñalosa Pérez promovió los derechos de los afrodescendientes en México. Néstor Ruiz Hernández, defensor de los derechos humanos de los pueblos afromexicanos e indígenas. Ciudad innovadora y de derechos. Gobierno con acento social.